Así Ahí está. vamos grabando, bien, ok. Bueno, tenemos por un lado, en primer lugar, el tema de las indicaciones. Las indicaciones son las indicaciones más recientes que nosotros elaboramos en la sección de sueño, oxigenoterapia y otros tratamientos domiciliarios. Claramente se define la utilización de terapia de presión positiva en pacientes con un índice de apneas y hipopneas superior a 30, con somnolencia significativa y o comorbilidades, de las cuales usualmente las reconocidas con nivel de recomendación A son la patología cardiovascular o la patología cerebrovascular. En el caso de la apnea obstructiva de sueño de grado moderado, más de 15 eventos por hora, también como recomendación A, con el mismo nivel de recomendación, la situación de un síndrome de hipopneas obstructivas de sueño de grado leve, entre que, recordemos, está representado por el índice de apneas y hipopneas entre 5 y 14,9 eventos respiratorios por hora, y que se asocia a somnolencia, déficit cognitivo, alteraciones o comorbilidades cardiovasculares, metabólicas y cerebrovasculares con, digamos, los mismos niveles de recomendación. También decidimos incluir en este grupo los pacientes con un síndrome de apneas e hipopneas obstructivas de sueño leve, cuando tengamos marcada saturación de oxígeno nocturno y asociado a un índice de saturación elevado, para, digamos, poner en consideración la posibilidad de tratamiento con presión positiva. Esto ya no con los otros niveles de recomendación, sí, pero como una recomendación, digamos, de guía, de parte nuestra. ¿Cuáles son los beneficios? Los beneficios, y esto para resumirlos, digamos, porque por el tiempo que lleva cada cosa, pero con su referencia, digamos, en cada estudio, pero básicamente es la mejoría de la calidad de vida, la mejoría de la calidad de sueño para el paciente y para el compañero de habitación, la disminución de la mortalidad, digamos, en general y sobre todo relacionada más que nada con lo que es patología cardiovascular, la disminución de la presión arterial sistólica y diastólica, la disminución de la presión sistólica de la arteria pulmonar, esto más específicamente los pacientes que tienen hipertensión pulmonar, no tanto la disminución de presión pulmonar de la arteria pulmonar si no hay hipertensión. En la mejoría del control de arritmias, por lo menos la no repetición o la no reaparición de arritmias que pues, se modifican con la utilización del CPAP, y básicamente la más frecuente, la fibrilación auricular. Mejoría de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, la disminución de la posibilidad de tener un accidente automovilístico, claramente por la asociación de la desaparición de los eventos respiratorios y por lo tanto la recuperación de la estabilidad del sueño. Mejoría de disfunción eréctil, disminución de la natriuresis por la relación que existe con la producción de péptido natriurético y sus modificaciones en el caso de los pacientes con apnea, y la mejoría del control de glucemia, de los niveles de lípidos y de la resistencia a la insulina. Esto es lo que pasa de bueno. Lo que puede ser una complicación o lo que puede ser un efecto secundario tiene que ver con todo lo que los más frecuentes son los efectos secundarios con el nasofaringio, digamos. La congestión y la obstrucción nasal son los más frecuentes. La epistaxis, la verdad, francamente, digamos, en la práctica diaria no es tan frecuente, pero puede tener que ver con la sequedad que genera a nivel de la mucosa y por eso se mejora con la humidificación. La sequedad faríngea y la sensación de frío pueden ir juntas o pueden estar separadas. La sensación de sequedad es simplemente porque uno puede, digamos, tener el mismo efecto, digamos, que la obstrucción nasal, pero la sensación de frío es una sensación digamos, de percepción de aire frío, que puede mejorarse también con la utilización de termohumidificador. Y la irritación cutánea, que en general tiene que ver con las características de la piel y en la utilización de determinados tipos de máscaras. Cuanto más superficie de silicona de la máscara, mayor posibilidad de tener problemas dermatológicos. Los problemas, la conjuntivitis en general tiene que ver, bueno, si la solución es el ajuste de mascarilla, es porque generalmente existe la posibilidad de fugas en la máscara y esas fugas generar estos efectos conjuntivales. Otros, la cefalea
la cefalea, digamos que es poco frecuente, o por lo menos poco referida, es más referida en general como síntoma cuando un paciente tiene otro tipo de patología, o tiene patología de hipoventilación, y entonces puede aparecer cefaleas matinales o sensación de embotamiento, pero la cefalea en sí relacionada simplemente al uso del CPAP puede tener que ver también con la utilización del dispositivo, el paciente cambia de posición, entonces esto puede estar relacionado con eso, y en general no es de mayor importancia, descartando claramente las situaciones que puedan tener que ver con la hipoventilación. Ruido del generador, los dispositivos más nuevos prácticamente hacen muy poco ruido, y además yo siempre digo a los pacientes que es mayor el problema del ruido, del ronquido, que claramente la intensidad del ruido del generador. El insomnio, o ya sea, tanto es más frecuentemente de conciliación, porque a los pacientes les cuesta dormir con el dispositivo, y bueno, el claustrofóbico puede ser porque es claustrofóbico y digamos, y va a depender de la adaptación, y lo mismo la aerofagia, que bueno, una de las posibilidades es adaptar o mejorar la posición de la cama. El primer trabajo que existió, digamos, en donde se publica la utilización de presión positiva para revertir la obstrucción de la vía aérea, es el trabajo de Sullivan y Burton Jones en el año 1981. Desde allí, digamos, lo que empezó a verse era el mecanismo más importante o más fuerte de acción con respecto a la apnea obstructiva del sueño, y es ese efecto splint, que lo que hace es mantener la vía aérea superior abierta. Esto en realidad lo que fundamentalmente es el mecanismo más importante, es el aumento de la presión endoluminal, que va a superar a las presiones negativas que le generan tanto los tejidos circundantes como el diafragma, que lo vamos a ver en este gráfico. La presión negativa habitual, en el caso de la apnea obstructiva del sueño, se suman una serie de factores. Se suma por un lado la posibilidad de la colapsabilidad de la vía aérea, las características de la vía aérea que hacen que el flujo sea un flujo turbulento, y con eso, digamos, existe más riesgo de colapso. El desfasaje entre la acción de los músculos de la vía aérea superior respecto de la fuerza que ejerce el diafragma para la inspiración, y en todo ese contexto, esas presiones se supera la presión crítica de cierre de la vía aérea, y la vía aérea se colapsa. Esto es revertido claramente por esa presión positiva, que lo que permite es justamente contrarrestar todos esos efectos para permitir una inhalación y para evitar el colapso de la faringe. En una curva, si nosotros viéramos cómo es la respiración, básicamente esto es lo que es un CPAP. Es la misma curva de la respiración, solamente que con dos niveles diferentes, o en un nivel diferente de presión positiva. Hay otros mecanismos que son importantes, que es, por un lado, el tracheal tag, que es la rigidización, que lo que hace es, digamos, es como un efecto de estiramiento de la vía aérea y la disminución, y eso reduce tensión, rigidiza las paredes faringias y tensa las paredes faringias, con disminución de la colapsabilidad. Y por otro lado, un efecto respecto de la capacidad residual funcional, y el aumento de la capacidad residual funcional va a implicar un mecanismo reflejo, que lo que hace es justamente disminuir la tendencia al colapso. Muchas veces, de hecho, en pacientes a los que se va aumentando las presiones, a veces después en pacientes, inclusive pacientes con disminución por patología crónica pulmonar, se puede modificar hasta las presiones de CPAP, porque justamente esta modificación de la presión, de la capacidad, mejor la función pulmonar. ¿Cómo son los dispositivos? La presión fija, es decir, el equipo como el que veíamos recién, es la curva respiratoria del paciente. Los dispositivos autoajustables con software y con dispositivo, de manera que el dispositivo chequea la respiración del paciente, chequea el cese del flujo con distintos mecanismos, y lo que hace es justamente hacer variación de la presión para poder contrarrestar esa obstrucción, en eventos obstructivos. Después, dispositivos de dos presiones, dispositivos que, si vemos, sería como una respiración, digamos, inspiración y expiración determinados con una determinada presión, o autoajustables de dos presiones, en donde el equipo, nuevamente, tenemos software en donde se chequea las presiones expiratorias o inspiratorias que pueden
variar según la evolución de los eventos respiratorios. Esto era la evolución de los primeros equipos compresores que se prendían y se apagaban, vemos el botón de prendido y apagado, punto, y esto era lo que, y además el tamaño. Y esta fue la evolución de los equipos. La evolución no solo fue respecto, hablamos del ruido, hablamos en algunos casos, la conectividad es la primera y más importante, digamos, que creo que es el logro más importante. El tamaño fue importante también, porque la gente empezó a desplazarse con sus equipos y poder viajar y trasladarse. El ruido, la posibilidad de tener incluido el termohumidificador, no tener que tener otro dispositivo asociado para termohumidificación. Así que digamos que la evolución fue claramente en todos los sentidos de la tecnología aplicados a los dispositivos. Y la posibilidad de controlar los tratamientos y de acceder a los tratamientos por distintos métodos, desde la transmisión telemática, la transmisión a través de vía Bluetooth, etc. Con respecto a las máscaras pasó exactamente lo mismo. Bueno, esto era el CPAP con la máscara encolada, la máscara que se le ponía una fuga intencional X, y que, por supuesto, evolucionó al desarrollo lo mismo, de la comodidad, en el caso de máscaras ya sea buconasales, nasales, las máscaras, bueno, en este caso pronasales y después más recientemente las máscaras de mínimo contacto, es decir, la evolución fue hacia la comodidad, hacia tener menor cantidad de arneses, que eso decíamos, hablamos antes de la cefalea, que han hecho que los pacientes se hayan ido adaptando más, la utilización de los arneses se desgastaban muchísimo más que las máscaras, entonces con el tiempo se fueron desarrollando sistemas por los cuales uno no necesita estar ajustando y desajustando los arneses. Esa fue la evolución, digamos, de las máscaras. Y básicamente, ¿cuáles son los puntos más importantes? En una revisión sistemática, los puntos más importantes extrapulmonares o extra vía aérea superior, la modificación de la mortalidad, la mejoría respecto de la presentación o el agravamiento en la insuficiencia cardíaca, en el infarto agudo de miocardio o en el accidente cerebrovascular, las modificaciones en la presión arterial y la mejoría o la buena evolución en la hipertensión arterial, el desarrollo o como, digamos, disminución de los factores de riesgo para el desarrollo de diabetes, lo que tiene que ver con lo neurológico, el deterioro cognitivo de los pacientes y todo lo relacionado con la somnolencia, incluyendo la accidentología laboral o vial, y algunas consecuencias, digamos, de mediciones biológicas con alteración o mejoría, digamos, o disminución de los valores de factor de necrosis tumoral, la interleuquina 6, la modificación de la leptina y los perfiles lipídicos. Esto es todo lo que tiene que ver con la revisión de, digamos, factores extrarrespiratorios. ¿Cuál es uno de los problemas que nosotros tenemos con el uso del CPAP? Es qué es lo que ha pasado a lo largo de los años con la utilización de los equipos. Claramente, al inicio de la utilización de los equipos se usaban más, seguramente porque eran menos los pacientes que los usaban, y después se fue cayendo progresivamente a una utilización promedio. Habrá lugares o poblaciones en donde la utilización es mayor, pero podemos llegar, como vemos en este gráfico, a casi un 30%, un 35%. Esto es un trabajo que hicimos nosotros en donde lo que estuvimos viendo era la provisión gratuita, si eso mejoraba la situación, porque uno de los problemas más importantes en la provisión de CPAP es el acceso. Bueno, a lo largo de los años, acá por ejemplo los controles, uno de los temas que nosotros evaluamos fue el control, y vemos que a medida que pasaban los años la gente se controlaba mejor sus equipos. Hubo años en los que veíamos que no venían o no volvían a los controles. Y sí, en algunos sistemas, nosotros evaluamos los dos sistemas de provisión gratuita, que era PAMI o el gobierno de la ciudad, y vimos que mejoraba claramente a lo largo de los años. Lo que sí nosotros mantuvimos es que es llamativo y es PAMI, digamos, a lo largo, en un año teníamos en control a los pacientes un 40%, pero después teníamos, en el caso del gobierno de la ciudad y con provisión gratuita, un 22% de los pacientes, 22,6%. Esto es muy malo, y esto es una situación que, bueno, al respecto de la provisión es un tema que lo pongo porque es un tema urticante. De los pacientes que
al año estaban utilizando después, que nosotros volvimos a contactar, no pudimos contactar un 44%, los pacientes desaparecen directamente del control y siguen utilizando un CPAP de ese 22%, un 48% de los pacientes, con lo cual es muy difícil, a pesar de que uno les otorga, digamos, la posibilidad de acceder y todo, es muy difícil mantener niveles de utilización que fueran realmente adecuados. Otro tema clave en el tema CPAP es el tema del manejo telemático, de la utilización de la telemedicina. Este es un trabajo en el que se evaluaron 186 pacientes y se distribuyeron en dos ramas, una rama de rutina hospitalaria común y una rama virtual. Bueno, el seguimiento se hizo básicamente totalmente virtual, y lo digo porque es una tendencia y quizás un desarrollo que va a haber que considerar. Inclusive con los proveedores. Los proveedores también hacían las preguntas, digamos, más frecuentes, y también las recomendaciones, todo por transmisión telemática, inclusive con conferencias, con las enfermeras, los enfermeros, y la realización de cuestionarios. Todo se realizó en el seguimiento de 3, 6 y 12 semanas en forma virtual o en forma hospitalaria. El resultado fue el mismo para los dos grupos, y otra cosa importante que es que el costo total era claramente menor en el caso de la rutina virtual de la unidad de sueño que en la rutina hospitalaria. Y por último, ¿qué es lo que era importante también en el hecho de contar con telemedicina? Era la combinación, digamos, lo más importante era esto, el seguimiento. Con más de 90 días, el seguimiento se podía mejorar y se podía disponer de un seguimiento y con mejoría de la adaptación en los pacientes, que claramente va cayendo, pero la mejoría se veía en la rama de los pacientes que eran seguidos por más de 90 días con telemedicina. Con lo cual, creo, digamos, en todos los desarrollos en los que estamos, que es muy importante ir organizando la manera de seguir a estos pacientes, porque los pacientes, aunque en este mensaje, digamos, de esto, aunque pueden acceder al tratamiento, muchas veces no pueden cumplimentar los controles y no sabemos en qué situación están. Y bueno, facilitar el acceso al control es una manera de poder realmente optimizar el tratamiento. Muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias,